Buenas tardes a todos, feliz provecho. ¿Cómo les fue? ¿Sobrevivieron en el almuerzo? Bueno, qué bueno pues. Queremos esta tarde presentar a un amigo que tenemos que hemos compartido muchas cosas, algunos viajes incluso juntos, y él es de Panamá, así que don Miguel Vergara, estamos listos, sigamos aprendiendo y escuchando cosas que Dios tiene que decirnos. Bienvenido, Miguel. Hola Enrique, de verdad muchas gracias amigos por poder compartir con ustedes el día de hoy. He estado escuchando atentamente todo lo que ha estado pasando y viendo la forma en que Dios nos ha ido guiando, nos ha ido hablando, entretejiendo una historia de amor en este evento. Me conmovió profundamente el testimonio de Claudia hace un rato sobre esa llamada, ¿no? Y entendiendo que lo sobrenatural de Dios se hace real, es palpable, es algo que podemos vivir solamente intentando abrir nuestro corazón a la posibilidad de que eso sea cierto. El lema de esta reingeniería es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Parece mentira que tengamos este lema, porque es básicamente buscar primeramente el reino de Dios y a su Hijo Jesús, que es su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Cuando hablamos de la oración, yo creo una de las cosas más trascendentes que podemos encontrar es que cómo cambió todo antes y después de la venida de Jesús. Antes era algo lejano, impersonal, necesitábamos intermediarios, pero el día que se rasgó el velo, nos dio acceso al trono de la gracia. Fue un contacto directo al trono de Dios. ¿Y cómo es que tenemos acceso a Dios? Es que la oración es la comunicación con Dios, ya sea para dar gracias, hacer una petición, o simplemente expresar nuestros pensamientos, nuestras emociones, o buscar guía y dirección. La oración puede ser muy simple. La persona que ora lo puede hacer en privado, individualmente. Es comunicarse volcando todos tus pensamientos, todas tus emociones, buscando una comunión íntima con Dios. Tengo que contarte que cuando yo inicié, aprendí mal. Realmente pensé que Dios era totalmente espiritual, muy acartonado, digámoslo de alguna manera. Creo que espiritualicé demasiado a Dios. Yo creía que orar era un acto solemne donde Dios me daba una audiencia para escuchar. Era casi como que de vez en cuando el cielo se paralizaba y alguien decía allá arriba, atención, atención, llegó el turno de Miguel. Y Dios dejaba de hacer lo que estaba haciendo para prestarme atención por algunos minutos. Hoy entiendo que es el acto más hermoso de amor de nuestro Padre, que inclina sus oídos para dedicar tiempo a sus hijos. No sé si tú has notado cuando tienes niños pequeños que te demandan tanto tiempo, te piden hasta que te bajes a su nivel. Tienes que dejar de hacer lo que estás haciendo, agacharte y acercarte a ellos para poder prestarle atención. Eso es más o menos lo que hace Dios cuando está con nosotros. Baja a nuestro nivel, se acerca a nosotros para prestarnos atención. Mis hijos yo creo que han sido de los primeros que me enseñaron a comunicarme con Dios. Es sorprendente porque ellos solo entran, interrumpen todo lo que estoy haciendo y hacen que les preste atención. Ellos tienen muy clara su identidad de hijos. Mientras estaba anoche escribiendo algunas notas sobre esto, lo que iba a compartir el día de hoy, mi hijo Adrián entró a contarme una de sus historias. Los que lo conocen saben que es muy conversón. Y no se movió del frente hasta que me quité los audífonos y le presté atención. Es con esa seguridad, decisión, confianza que debemos presentarnos delante de Dios. Recuerdo un día que mi hijo se me acercó para contarme cómo había descubierto
que si se sumergía en la piscina, una fuerza lo hacía flotar y lo hacía subir, y que era imposible mantenerse sumergido. Cuando él me lo contaba, yo sabía exactamente de lo que me estaba tratando de describir. Sin embargo, aguardé pacientemente a que él terminara de contarme esa experiencia que era extraordinaria para él, que yo entendía completamente que era. Él necesitaba que yo lo escuchara. Yo no dejé de prestar atención, mostrar mi asombro por toda su explicación y sobre todo mostrarme interesado, porque sé que era importante para él. Lo hacía en ese momento por amor. Poco tiempo después recuerdo que hablando con Dios, orando, le estaba contando cómo había sido mi día. De pronto caigo en cuenta que le estaba hablando al Dios Todopoderoso, al Omnisciente, al Omnipresente, al que todo lo sabía. Y yo en ese momento estaba simplemente contándole lo que me había pasado. Él lo sabe todo. Y simplemente tengo que contarte que me sentí tonto. Pensar que le estaba tratando de contar a alguien algo que él ya sabía. Recuerdo haberle dicho a papá, no sé para qué te cuento esto, sí, ya tú lo sabes todo. De repente vino a mí esa sensación de su presencia, esa sensación de amor, de paz, de cobijo. Y sentí ese susurro en mi corazón que decía, hijo, cada vez que me cuentas algo, hago como que no lo he escuchado. Y es como si lo escuchara por primera vez. Allí me di cuenta que Dios, mi papá, tiene el cuidado de sentarse conmigo a escucharme. Oye muchas de mis quejas, mis lamentos, mis aflicciones y alegrías detenidamente, porque tiene interés en mí. De las personas que hayan pisado esta tierra, es sin duda Jesucristo el que más oró al Padre. La Biblia nos dice en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, orar sin cesar. Aunque no creo que esto signifique literalmente nunca dejar de orar porque comemos, dormimos y hacemos otras cosas. Creo que significa que debemos buscarlo con pasión en todos los momentos posibles, pidiendo dirección, consejo y auxilio. Si nos preguntamos cuándo oró Jesús, que fue el que más oró, ¿te has preguntado alguna vez para qué necesitaba él sentarse a buscar la presencia de Dios? Dice que Jesús oró en su bautismo, por la mañana antes de ir a Galilea, después de curar a la gente, orando toda la noche antes de elegir a sus 12 discípulos, al hablar con los líderes judíos, dándole gracias al Padre antes de alimentar a los 5,000, antes de caminar sobre el agua, mientras curaba a un hombre sordo y mudo, antes de que Pedro lo llamara Jesús el Cristo, en la transfiguración, antes de enseñar a sus discípulos la oración del Señor, antes de resucitar a Lázaro de entre los muertos, realmente oró por todo. Si Jesús necesitó, siendo el Hijo de Dios, hablar con el Padre por todo, ¿cómo no? Vamos a necesitar nosotros estar constantemente buscando a nuestro Padre para que nos ayude en todo. Recuerdo que hace quizás 2 años tenía que ir por trabajo a una isla muy especial, una que visitamos con Enrique y Azucena años atrás, la isla de Bocas del Toro. Esta isla queda más o menos a 10 horas por automóvil y después tienes que tomar una lancha por otra hora adicional, así que es demasiado largo. Así que la forma más sencilla de ir es tomar un vuelo de una aerolínea regional y viajar ese vuelo. Como era un viaje de trabajo, era un proyecto que estábamos haciendo, un proyecto de un hospital, yo programé dentro de las cosas que había que hacer ese año, hacer esa visita. Recuerdo que tuvimos un vuelo muy normal, pero en el momento en que estábamos disponiéndonos a aterrizar, el piloto abortó el aterrizaje. Lo repitió durante los siguientes 30 minutos unas 4 o 5 veces y no podía aterrizar. Ya todo el mundo en el avión empezó a inquietarse, ¿no? En un momento el piloto nos dice, mira, no vamos a aterrizar en la isla, tenemos un problema con el tren de aterrizaje y como hay muy pocas facilidades médicas, muy pocas facilidades de emergencia, es mejor que aterricemos en la ciudad de Panamá. Así pues, enfiló el avión hacia la ciudad de Panamá de regreso.
En ese momento, yo no sé, yo creo que ustedes saben lo que empieza a pasar en el corazón de uno, ¿no? Empieza a entrar un poquito el susto, empieza a entrar el miedo. Yo que me creía que tenía todo claro, empiezo a preguntarle a Dios, ay Señor, ¿y esto cómo funciona? ¿Esto qué está pasando? Y recuerdo haber sentido esa sensación cuando me dice, a ver, ¿crees o crees que crees? ¿En dónde está tu confianza? Y pude sentir nuevamente esa paz de saber que Él estaba ahí conmigo, a pesar de que no entendía muy bien lo que estaba pasando. Al llegar a Panamá, el avión dio varias vueltas. Parece que el piloto quería quemar todo el combustible que tenía y se dispuso a aterrizar. Cuando aterrizamos perfectamente, no hubo ninguna anormalidad en el aterrizaje. Y cuando llegamos a la sala de espera nos dicen, bueno, era un sensor que estaba fallando, indicando que las llantas no bajaban y se trababan en la posición correcta, pero era solo una falsa alarma. Sin embargo, ya hemos fletado otro avión para todos aquellos que quieran regresar y viajar nuevamente a la isla. En ese momento, ya después de lo que habíamos pasado, le pregunto a Dios, Señor, ¿y será que ahora sí voy? Y me sorprendió porque la respuesta fue, no, no vas. Me monté en mi auto, me fui a casa y recuerdo que esa noche le empecé a preguntar al Señor, no entiendo, ¿qué pasó que no pude ir? Y la respuesta del Señor fue, porque no me preguntaste. Eso se convirtió en una confusión en mi cabeza porque yo había entendido que uno debía poner a Dios delante para las decisiones importantes de la vida. Si ibas a tomar una decisión familiar, una decisión empresarial, financiera, pero no había entendido que había que ponerlo en absolutamente todo. Fue a través de esa experiencia que me di cuenta que Dios quería estar conmigo, involucrado en mi vida, no solo en las cosas importantes, sino en todos y cada uno de los detalles de mi vida. Es a través de la oración sencilla, genuina de corazón, que se empieza a desarrollar el vínculo de intimidad con Dios. Con el tiempo, yo me he convencido que ese hombre viejo, el hombre agresivo, impulsivo, grosero, el enano morboso, como le dice un amigo, no ha muerto, sigue, está allí. Y que mientras más intimidad tenga con Dios, menos de ese hombre aflora. Y mientras más intimidad tengo, menos de esa naturaleza se expone. Es en el lugar secreto, el sitio donde se produce una transferencia, donde empezamos a vaciarnos de nosotros y a llenarnos más de Él. Hoy Enrique nos contaba un poco de eso. Ese sitio especial, ese sitio a puertas cerradas, donde podemos realmente desnudarnos quiénes somos, donde ya no hay más caretas. Es un lugar secreto donde desarrollamos nuestra intimidad. Es realmente allí donde mostramos tal cual somos, donde Dios nos puede corregir amorosamente y guiarnos en la dirección correcta. Es allí donde Dios tiene la oportunidad de contarnos sus sueños. Recuerdo un día leyendo el Evangelio de Juan, el Evangelio 3, y decía, porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Algo que contaba Enrique hoy en la tarde era como que eso que estaba leyendo empezó a tener un sentido diferente. Como que las palabras empezaron a jugar en mi mente y empecé a darme cuenta de que no decía todos, sino que decía el mundo se trataba de mí. Envió a su Hijo para que yo me salvara, para que yo me reconciliara, para que reconociera su paternidad. Allí la cosa era un poco egoísta porque no era todos, era por mí. Eso me cambió el Evangelio. Eso era tan importante para mi papá que mandó a su Hijo Jesús por mí. Ya no se trataba de todo el mundo, era algo que era muy personal. Descubrí que Él se había encadenado con nosotros, sus hijos, para que los que no lo han conocido no se pierdan. Es parte de su sueño. Tenemos el mandato de extender su reino
y debemos preguntarle cuál es la parte que nos toca a nosotros hacer. Por amor a papá, empecé a tratar de entender su sueño. Y eso me llevó a mirar a los otros de una manera un poco diferente. Empecé a sentir más compasión y más empatía. Fue a través de estas enseñanzas que Enrique nos ha dado que entendí que sin prójimo no hay evangelio. Allí empecé a conocer otra faceta de la oración, que es la intercesión. Antes la oración solo se trataba de mí, de mis asuntos, de mis necesidades. Pero en la intercesión ya no se trataba solo de mí. El verbo interceder significa hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguir un bien o librarla de un mal. Ya no entraba yo en la ecuación. Ya no se trataba de mí, sino se trataba del sueño de Dios. Había leído en Ezequiel 22 que decía, y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Y adivinen qué, no los hallé. Resultó entonces que Dios estaba esperando algo más de mí. De este tipo que es complicado, que es necio, resulta que a él le interesaba que yo estuviera involucrado en ese, su sueño. Él esperaba que lo ayudara con mi oración, con la oración por otros. Hace unos años estábamos en un seminario de pareja, estábamos con unos amigos muy queridos y recuerdo que nuestra amiga se acercó y nos comentó que su tía, una tía que amaba muchísimo, estaba en cuidados intensivos en un hospital local porque le habían hecho una intervención y producto de la intervención un coágulo se había desprendido y había llegado a su cerebro, de tal forma que estaba en coma. Y los médicos le dijeron que básicamente no esperaran nada, que en las próximas horas debían entender que su tía iba a partir. Juntos tomamos la decisión de interceder por su tía. Lo primero que hicimos fue que nos pusimos de acuerdo para interceder, para pedir a favor de ella. Y dijimos, Señor, como está escrito que tú dijiste que donde dos o más se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa y la piden aquí en la tierra, les será hecho. Por mi Padre que está en los cielos, aquí estamos 4 reunidos que nos acabamos de poner de acuerdo, Señor, para pedir por nuestra tía. También dijimos que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Entonces nosotros atamos en el nombre de Jesús ese espíritu de muerte sobre nuestra tía y desatamos sobre ella vida. Dijimos nuevamente, como está escrito Dios, enviamos esta palabra de vida sobre ella y ordenamos a su cerebro que se restaure en el nombre de Jesús. Recuerdo que eso pasó, me parece que un sábado en la tarde, y el domingo en la mañana estaba con mis hijos en el cine, cuando sonó mi celular, y eran estos amigos que nos contaban que su tía se había despertado en la mañana. Esa tía que los médicos no apostaban nada por su vida, esa tía que estaba en coma, que esperaban en cualquier momento que falleciera, de pronto había despertado. En ese momento simplemente estaba preguntando qué hacía ahí y cuándo se podía ir a su casa. Recuerdo que 1 o 2 días después ya se había salido del hospital y estaba en su casa. Después escuchamos las historias de ella viajando por Egipto con sus nietas y paseando y haciendo una vida totalmente normal. Esto que te cuento no se trata de mí, de mi esposa o de mis amigos. Nosotros no somos gente especial. Se trata de tomar lo que Dios dejó escrito en sus promesas y usarlo en nuestro favor y en favor de otros. Usamos lo que estaba escrito en el capítulo 18 de Mateo, de ponernos de acuerdo, el atar y desatar. Lo que dice Lucas capítulo 7 de cómo sanó Jesús al siervo del centurión al enviar la palabra. Y en especial el nombre de Jesús. En Juan 14 dice, y todo lo que le pidáis en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Yo creo que esta es la primera vez que cuento esto en público.
Es decir, nosotros no buscamos el mérito, todo el mérito es de Dios, y el que salió favorecido fue otro, no nosotros. Es decir, cuando la intención de tu corazón es que otro salga favorecido y que toda la honra por ello sea de Dios, parece que Dios está entonces listo para respaldar esas palabras que Él mismo inspiró. Parece de locos, pero es real. Como contaba Claudia, la dimensión de lo espiritual es muy grande. No sé si te has dado cuenta, pero lo que contaba Enrique de las reuniones que empezaron este jueves, esas reuniones de intercesión, es realmente esto, ponerte en el lugar de otros, puede ser conocido o desconocido, y empezar a clamar por su vida, utilizando las herramientas que ya nos dejó Jesús escritas, las que están en la palabra, para que podamos tener acceso al trono de la gracia y hablar en favor de los terceros. Sé que tú, como yo, hemos invitado a otros a que conozcan esa experiencia maravillosa de ser hijos de este papá especial que tenemos. Y creo que debes tener alguna experiencia de rechazo, como lo he tenido yo. Algunas de estas personas a las que les hablamos no les interesa, inclusive algunos hasta pueden despreciarte cuando lo hacen. Y es que tratamos de hablarle a nuestros amigos y familiares de Dios. Y es que no es la mejor forma de hacerlo. Es mejor hablarle a Dios de nuestros amigos y familiares. La mejor forma es pensar en tu hermano, esposa, y ver qué cosas son las que lo alejan de Dios. Esas cosas que lo tienen atado. Entonces, con una idea más clara de cuáles son sus cargas espirituales, pueden ser alcoholismo, infidelidad, ludopatía, empezamos a hablarle a Dios de estos amigos. Debemos entender que el mundo espiritual es muy real, muy, muy serio. Existe. Así como Dios es espíritu, las cosas que suceden en lo espiritual son reales. Y antes de que suceda algo aquí en lo natural, primero tiene que suceder en lo espiritual. Hay personas realmente influenciadas por cargas espirituales, como alcoholismo, como drogas, y ellos solos no pueden liberarse de estas cargas. Es allí donde la intercesión es tan poderosa. ¿Qué hacemos en este caso? Una de las formas es ponernos en el lugar de la otra persona para abogar en su favor. Pedimos perdón a Dios en su lugar, ya que Él no puede hacerlo. Una persona que está en drogas, una persona que es alcohólico, no puede pedir perdón, no se puede arrepentir porque sobre él hay una carga espiritual que no lo permite. En ese caso nos arrepentimos por él, por sus transgresiones, y usamos las palabras que están escritas a favor de nuestro amigo, atando toda influencia espiritual negativa que existe sobre él y desatando sobre él todo lo bueno que Dios tiene prometido para su vida. Si esto lo hacemos junto a otras personas, pongámonos de acuerdo sobre lo que vamos a interceder. Y mientras otros están orando en voz audible, yo me concentro en lo que Él dice y refuerzo con mis palabras estas peticiones sobre la vida de nuestro amigo. Es común que cuando oramos en grupos, mientras alguien ora, yo esté pensando en la factura eléctrica, en el perro, en el gato, en el vecino, y no estoy con él en unidad en oración. Si puedo y conozco y he recibido ese regalo de Dios de orar en lenguas, puedo orar en lenguas porque estaría orando entonces en la perfecta voluntad de Dios, en lo que necesita perfectamente esta persona por la que intercede. Esto lo hago en voz baja. Todo lo que pidamos lo haremos en el nombre de Jesús, porque acuérdense que ya lo prometió, que todo lo que pidamos en su nombre, Él lo haría para que su Padre fuera glorificado. Al realizar estas oraciones, es impresionante, pero las fuerzas espirituales que estaban sobre esta persona, este amigo, esta persona inclusive desconocida, quedan neutralizadas. Y es porque es como si estuviera algo sobre él que no le permite escuchar, no le permite entender, está totalmente cegado. Pero esto que acabamos de compartir produce que se desactive toda esa fuerza espiritual que existía sobre él y que no le permitía estar listo para recibir algo de Dios.
La intercesión entonces es una herramienta poderosa que Dios dejó para ayudar a otros. En uno de estos viajes que comentaba Enrique en Argentina, recuerdo que al final de una reunión se nos acercó una mujer. Ella le contaba a Enrique que su hijo estaba metido en drogas, que tenía bastantes meses, no sé si eran 3 meses, que no sabía nada de él, que simplemente estaba terriblemente angustiada y que pedía que por favor oráramos por él. En ese momento Enrique nos contó que hacía unos años atrás iba a orar por una persona en las mismas condiciones. Su madre se había acercado a pedir oración. Y cuando iba a hacerlo, el Señor le dijo, nunca has orado pidiendo esta promesa. Todas las mujeres son coherederas de la gracia de la vida. Y al orar en esa dirección, ellas tienen autoridad sobre ese hijo. Entonces nos cuenta esto y dice, ¿te atreves a que oremos juntos de esta manera? La madre dijo, por supuesto que sí. Le dijo, pon tus manos en el vientre. Y juntos, éramos varias personas, oramos e intercedimos por la vida de este hijo, ordenándole que fuera sacado de las tinieblas, arrancado, y que ese mismo día él viera la luz, que regresara a casa con su familia. De camino al automóvil me cuenta Enrique que ese día que hizo esa oración por primera vez, el mismo día se enteró de que el joven que estaba en drogas apareció en la casa de su madre y le contaba que él iba caminando por las calles y empezó a sentir cómo se derretía el piso debajo de sus pies y se empezaba a hundir, y en la desesperación empezó a clamar auxilio. Y una mano bajó del cielo, lo tomó y lo sacó de allí. De ahí corrió a donde estaba su madre. Me pareció un testimonio hermoso, pero pensé que era solo un testimonio. Al día siguiente recuerdo que cuando empezaba la reunión estaba la madre de la noche anterior y venía con un hombre joven. Y nos presenta. Era el hijo, ¿sí? El hijo por el que había orado la noche anterior. Este muchacho decía que estaba de pronto en la noche y de repente sintió, ay no, esta no es la vida que yo quiero tener, yo no quiero seguir viviendo así. Se paró de donde estaba durmiendo en un sitio no muy bueno, caminó hasta donde una tía, tocó la puerta y le dijo, ya no quiero más esta vida, ya no soporto seguir viviendo así. Su tía se vistió, lo agarró y se lo llevó directo donde su mamá. Y hoy estaban ahí, al frente de nosotros. La intercesión y la oración es poderosa. Exactamente lo que se había pedido en esa oración acababa de pasar al frente de nuestros ojos. Es así que uno se da cuenta de lo poderoso que es el inmiscuir a Dios en nuestras cosas. Cuando empiezas a pedir por otros, a interceder, a clamar por los corazones de los que no conocen a Jesús, empezarás a descubrir una nueva faceta de Dios. Creo que al darse cuenta de que tienes interés por sus hijos, Él puede confiarte más de lo espiritual para que juntos puedan hacer cosas extraordinarias. Hoy Jimmy y Sandra hablaban de la confianza en Dios. Y me sorprendió mucho porque cuando Sandra lo empezaba a tocar, recuerdo que Enrique me pidió que compartiera algo hoy sobre la oración y la intercesión, y que compartiera de unos viajes que papá me pidió hacer a interceder a algunos sitios. Y le pregunté al Espíritu Santo sobre qué compartir hoy. Y empecé a preguntarle porque realmente después de esos viajes, donde yo había aceptado ir a Ushuaia en Argentina, a Recife en Brasil y a Santa Clara en Ecuador, honestamente nunca le había preguntado al Señor por qué lo había hecho. Nunca me lo había preguntado realmente. Y cuando lo hice, sentí una respuesta del Espíritu Santo que me decía que yo había ido porque simplemente confiaba en Él. Durante mis años conociendo y entablando esta relación personal con Dios, algo que pude ver fue lo sobrenatural.
entender que Dios es sobrenatural y entender que si abrimos nuestro corazón a la posibilidad de que estas cosas sucedan, empezaremos a ver cosas impresionantes. Conversando con Enrique, le decía de lo fundamental que puede ser la confianza en Dios, confiar en Él. Y empezamos a debatir que si era creerlo primero o confiarlo primero. Entonces decíamos, no, es que cuando confías, crees, o es que cuando crees, confías. No sabíamos exactamente qué venía primero, pero sí estábamos seguros que era un ingrediente especial y perfecto de esta relación con Dios. Esos viajes, mirándolos en retrospectivas, han sido de las cosas quizás más locas, más absurdas, que en este camino con el Señor me he atrevido a hacer. Hace quizás unos 6 o 7 años, recuerdo estar en mi oficina, haber recibido un correo electrónico de Enrique. En ese correo me contaba Enrique que él había visto cosas maravillosas pasar en muchas partes del mundo, pero que normalmente en los sitios donde había visto las cosas más poderosas, era en los sitios donde habían ido a orar y a ungir el país con aceite. Que no sabía exactamente por qué me contaba esto, pero que no sería que Dios estaba esperando que yo lo hiciera por mi país. Tengo que contarte que lo leí, me causó gracia porque no sentí absolutamente nada. Y me dije, no, esto no tiene que ver conmigo. Y hasta ahí lo dejé. Recuerdo que había pasado un año y una noche una madrugada estaba despierto, estaba orando. Y de pronto estoy orando y veo como si tuviera en las manos, como si tuviera ese papel impreso del correo electrónico en las manos, el correo que Enrique me había mandado hace un año. Y me sorprendió. Esa noche, esa madrugada, nos reuníamos un grupo de hombres a interceder. Y cuando llegué a donde estábamos reunidos, le digo, chicos, me ha pasado algo muy raro, muy particular. Hace un año Enrique me mandó este correo, les conté, y me ha sorprendido porque era casi como que lo tuviera en la mano, podía ver los puntos, las comas, todo. Y dice uno de los amigos que estaba ahí, me dice, ay Miguel, tú no me vas a creer lo que me pasó viniendo para acá. Cuando venía en el automóvil, venía escuchando a un pastor predicando y este hombre decía que era la hora de que el cuerpo de Cristo se levantara, que era la hora de que los hombres de Panamá intercedieran por Panamá, que intercedieran y que todos los que tuvieran la posibilidad ungieran los 4 puntos cardinales con aceite. Y no me lo podía creer, cómo era posible que a mí me hubiera llegado el pensamiento este correo electrónico de un año atrás, mi amigo estuviera escuchando eso minutos antes de llegar a la reunión. Y dice un tercero, Denis, decía, ay Miguel, tú no vas a creer lo que me pasó a mí. Viniendo para acá le pregunté, Señor, ¿y qué tienes para nosotros esta madrugada? Y lo que había sentido del Señor era que Él iba a dar una instrucción y que era necesario que la cumpliera. Es así que con esta idea un poco extraña de que debíamos orar y ungir Panamá, nos preparamos para hacerlo. Empezamos a decir, bueno, ¿cuál es la mejor forma de hacerlo? Debe ser lo más fácil, un avión, un helicóptero. Ah, no, pero es que los helicópteros cuestan mucho dinero, decía yo. Y decía alguien, no, pero ¿por qué no se lo pidamos al Ministerio de Seguridad, que el servicio aeronaval nos dé un helicóptero? Y yo decía, sí, yo quiero ver quién va a firmar esa carta diciéndole al servicio aeronaval que vamos a pedirle un helicóptero y nos vamos a montar en él a echar aceite por todas partes. O sea, es absurdo. Yo no creía, tengo que serte muy honesto. De pronto, alguien dice, no que Dios te mandó a hacerlo. Entonces, si Él nos mandó a hacerlo, Él debe poner todo. Y tuve que reconocer que estaba dudando, que no estaba confiando. Decidimos enviar la carta y, oh, sorpresa, cuando llegó la respuesta. El Ministerio de Seguridad nos decía que sí, que nos daba un helicóptero para hacer lo que estábamos pidiendo. Y yo no podía entender. Precisamente cuando nos preparábamos para ir al primer sitio a ungir, era la provincia de Darién, que limita con Colombia. Curiosamente, Enrique estaba de visita en Panamá. Así que ese día, en la mañana, tomamos un avión del servicio aeronaval, Esteban, Enrique y yo, y volamos hasta una pista militar en Darién.
Ahí fuimos, hicimos un par de reuniones, se oró, se ungió y regresamos a Panamá, teníamos otras visitas. Posteriormente a eso, con mi amigo Esteban, nos montamos en un automóvil con una bomba de fumigar, de esas de jardín, de esas plásticas, y unos cuantos galones de aceite en el maletero. Tengo que contarte que era un ejercicio de fe, porque era de lo más tonto que estar paseando por todo el país con la mano fuera del carro y una bombita regando aceite. Eso era hasta estúpido, y perdona que te lo diga de esa manera. Pero teníamos la certeza que era la voluntad de Dios por la forma en que Él nos los había estado pidiendo. Hicimos eso, ungimos los 4 puntos cardinales de Panamá y dijimos, bueno, ya cumplimos nuestra parte. Recuerdo que teníamos un evento de la Fraternidad Hombre de Negocios, un ministerio donde yo participo. Era una convención, era un evento importante para la organización. Y en esta convención, en oración, preguntándole a Dios qué iba a suceder, qué teníamos que hacer, cuál era nuestra parte en este negocio, el Señor me decía, voy a hacer temblar este país. Y yo decía, uy, qué bonito, ¿no? Nunca entendí que había literalidad en lo que Dios nos estaba diciendo. Recuerdo que unos días antes de empezar la convención, leo en un periódico que dice, enjambre de sismos sacude Panamá. Para ponerlo nada más en perspectiva, en Panamá es un país que, salvo una región, no tiembla. Nunca hay temblores. De hecho, nos asustamos mucho cuando tiembla, porque no estamos acostumbrados. Y de pronto me meto en la noticia y empiezo a mirar la fotografía del Instituto de Geociencias y puedo apreciar que los temblores se habían dado en los 4 puntos cardinales, todos muy cerca de los sitios que habíamos ido a orar. Recuerdo que el sismo más fuerte era un sismo de 4,5, 4,9 grados. Yo agarro las coordenadas que aparecían ahí en esa publicación y decido meterme en Google Maps, meto las coordenadas y, oh sorpresa, cuando se despliegan las coordenadas en el mapa y veo la imagen, el sismo más fuerte, el principal, había sido en la cabecera de la pista de aterrizaje del aeropuerto militar donde llegamos con Enrique a empezar a ungir Panamá. Esto te lo cuento porque realmente creo que si no te atreves a esperar, a creer, a tener la expectativa de lo sobrenatural de Dios, te puedes quedar con un Dios de poco, con un Dios que no es capaz de expresarse en toda su necesidad, y te pierdes de lo maravilloso de lo sobrenatural de Dios. Otro viaje que hicimos después con Enrique a Argentina, recuerdo que estábamos sentados en una mesa con hombres de la fraternidad y habían algunos de ellos que habían estado en esta reunión de fraternidad en Panamá donde habíamos contado esto que nos había pasado. Y cuando empezamos a hablar, decían ellos, eso fue muy especial de Dios, qué hermoso eso que pasó. Y mientras los hablábamos y empezábamos a contarlo, empezó a caer una unción tremenda sobre esa mesa. Empezamos todos a llorar. Y recuerdo que Enrique decía, ay Dios, parece que Dios quiere hacer lo mismo con Argentina. Parece que Dios quiere que oremos y ujamos un mapa de Argentina. Al final del evento estábamos nuevamente con un mapa puesto de Argentina en el piso, ungiéndolo con aceite y orando. Decía Enrique, Dios le va a mostrar a muchos de ustedes el nombre de alguna ciudad y es porque Dios quiere que vayas a esa ciudad. La unjas, la bendigas, ores por esa ciudad, por su gente, para que su tierra sea sanada. En medio de la oración que estábamos haciendo, a mí me llegó un nombre a la cabeza, un nombre que no conocía, un nombre de una ciudad. Y regresé a Panamá pensando que, bueno, qué bonito, pero lo dejé ahí, no le presté más atención. No estuvo en mis planes de ese año y al final del año
recuerdo haber acompañado a una reunión que se hizo en Santa Fe de Bogotá, a Enrique con los equipos. Y al final de la reunión dice Enrique, he sentido que deberíamos orar por el mapa de Colombia. Decía yo otra vez, el mapa. He sentido que debemos orar porque Dios nos va a decir un sitio donde debemos ir. Y en ese momento viene a mi memoria de que esa tarea que Dios me había encomendado en Argentina, la había olvidado, no la había hecho. Que me había olvidado de esa petición especial de Dios. Ahí recuerdo haberle pedido perdón a Dios por haber sido desinteresado, por no tener empatía con su necesidad. Oramos por Colombia y al final del evento Enrique pide que oremos entre nosotros. Cuando yo me había parado a tomar agua y cuando regresé todo el mundo tenía parejas, así que estaba saliendo del salón y de pronto entra Claudia corriendo. Estaba en otra cosa. Y me dice, ay, oremos entonces tú por mí, yo por ti. Y empezamos a orar y recuerdo que cuando Claudia ora por mí dice, ay, Miguel, dice el Señor que Él te había dicho algo que tú lo olvidaste y que es necesario que lo traigas a tu memoria. Y yo estaba de una sola pieza porque era impresionante eso que yo había olvidado, el sitio donde había olvidado, de pronto regresa a mi cabeza y recuerdo el nombre, recuerdo que era Ushuaia en Argentina. Simplemente apunto para que no se me vuelva a olvidar el nombre y regreso a Panamá, pero ahora ya de verdad comprometido a que no importa que sea en Argentina, voy a ir. Meto ese nombre en el Google Maps y cuando se despliega la imagen y se va literalmente, amigos, al fin del mundo. Y curiosamente le llaman la ciudad del fin del mundo. Yo decía, no, Señor, pero más cerquita, ¿por qué tan lejos? ¿Por qué no mandaste a un argentino que son 3.000 kilómetros? Para mí son 10.000. ¿Por qué tengo que ir yo tan lejos? Pero creo que eso que ya había ido ejerciendo Dios, ejercitando en mí cuando nos mandó a ungir Panamá, se había activado dentro de mi corazón. Yo había creído, había seguido lo que había pasado, lo que Él me había pedido y habían pasado cosas extraordinarias. Entonces, ¿por qué no atreverme a confiar de nuevo? Así pues, amigos, empecé a hacer todos mis planes. Un buen día cogí un vuelo, regresé, llegué a Buenos Aires. Un amigo, Juan, de Argentina, me recogió en el aeropuerto, me llevó del aeropuerto internacional al aeropuerto nacional. Perdí el vuelo porque uno se atrasó, toda una historia. Unas horas después estaba yo en Ushuaia. No conocía a nadie, no estaba seguro qué hacía ahí. Solo estaba ahí, solo en oración con Dios. Preguntándole varias veces, ay Señor, seguro que tú me mandaste para acá, que hay un propósito en todo esto. Oré, ungí, y de pronto me quedé sin más nada que decirle. Era como que el Señor había descolgado el teléfono y ya no me contestaba. Decidí entonces, bueno, voy a aprovechar estos días que estoy acá y voy a conocer un poquito de la ciudad. Tomé un tour. Ese tour me lleva a un museo, el Museo del Presidio se llama. Cuando llego a ese museo empiezo a leer la historia del sitio. Ushuaia había sido fundada por unos pastores que habían creado una misión. Pero los pastores vinieron con el evangelio, pero también vinieron con enfermedades para las cuales los indios no tenían inmunidad. Y de 300.000 indios, Yamará creo que era el nombre, solo quedaban 30.000. El ejército argentino decidió poner una base militar en el lugar porque estaban tratando de afianzar su posición en Argentina, en el sur, en la Patagonia, porque Chile había empezado a expandirse hacia el sur. Así que decidieron poner una base militar y con el tiempo se les ocurrió que era una buena idea poner un presidio. Porque ¿quién se iba a escapar de ese sitio remoto, ese sitio agreste? Por un lado el mar, el canal de Beagle, la Antártida, y por el otro lado la cordillera de los Andes. O sea, era imposible escaparse de ahí. Así que empezaron a traer reos, los pusieron a construir la prisión, y era casi, según esa historia, era un sitio donde enviaban a la gente, los metían en una celda y tiraban la llave. Se olvidaban de ellos. El trabajo que tenían los presos era cortar madera para producir carbón y enviarlo a Buenos Aires. Nos llevaron en ese momento de paseo a
al sitio donde eran las plantaciones, donde se cortaba la madera, y quedé sorprendido de ver la devastación. Eso había pasado casi 70 años antes y no había vuelto a crecer ningún árbol. Era casi como si esa tierra hubiera quedado maldita. Dentro de ese paseo al museo, recuerdo haber entrado a un pabellón que había quedado exactamente igual que cuando fue abandonado por los presos. Y quedé totalmente sorprendido, amigos, porque al entrar a ese pabellón frío, lúgubre, empecé a sentir la presencia del odio, del rencor, del dolor, de la desesperanza, de esos hombres que murieron allí, que estuvieron solos, fueron abandonados. Y empecé a sentir cómo empezaba a abrazarme una cosa muy fea. Era como que hubiera sobre mí algo que me apretaba, que me oprimía. Y lo único que pude hacer fue empezar a orar. Empecé a orar y a pedir perdón por esos hombres. Empecé a pedir perdón por todas las maldiciones. Empecé a pedir perdón por la gente que los había enviado ahí y los había olvidado. Por tantos sueños que se rompieron, por tanto dolor. Y pude sentir cómo poco a poco eso tan feo que se sentía, que te encrispaba los pelos, inclusive los que ya no me quedan en la cabeza, cómo empezó a ceder, cómo empezó a desaparecer, hasta que empezó a sentirse una atmósfera de paz en el sitio. Yo no te puedo decir que tengo certeza de para qué me envió Dios a ese sitio, al extremo del mundo, a la ciudad del fin del mundo. Lo que sí te puedo decir es que regresé con total paz y gozo a mi casa. Cuando me monté en el avión y empecé a darle gracias a Dios, la palabra que llegó a mi corazón fue: ahora tienes que ir a Brasil, a Recife. Yo decía: ay, Señor, otro sitio lejano. Pero si ya había ido a Ushuaia, la ciudad del fin del mundo, ¿por qué no ir a Recife si estaba más cerquita? Así que un par de semanas después, un par de meses creo que habían pasado, estaba yo empacando maletas, arreglando todo para irme para Recife, Brasil. Recuerdo que me llama mi amigo Juan de Argentina para contarme que precisamente esa semana en que yo estaba viajando a Recife, en Brasil, él se encontraba viajando a Malvinas, en Argentina. Porque cuando yo recibí ir a Ushuaia, él había recibido con su esposa ir a Malvinas, en Argentina. Un sitio que está marcado en la historia de Argentina como el sitio donde más tristeza, dolor ha traído al pueblo argentino, por lo menos en la década moderna, en la edad moderna. Y curiosamente los dos estábamos viajando esa misma semana, uno para Malvinas en Argentina y otro para Recife en Brasil. Al llegar a Recife, Brasil, llegué nuevamente sin conocer a nadie, sin saber muy bien qué estaba haciendo, pero confiando que había un propósito de Dios en todo. Recuerdo haber alquilado un automóvil, haber recorrido toda la ciudad, orando, bendiciéndola. Y después de hacer todo esto sin saber muy bien qué hacer, recuerdo haber ido a una excursión. Y en esa excursión empecé a conocer un poco la historia de Recife. Y empecé a entender un poco de lo que estaba sucediendo. Resulta que Recife había sido la ciudad por donde habían empezado a entrar los esclavos africanos en esos barcos negreros portugueses. Y era la ciudad de donde habían empezado a salir todos los esclavos para Latinoamérica. Los portugueses eran los principales esclavistas, los traían allí y de allí salían en barcos más pequeños para ser vendidos en Cuba, en República Dominicana y en otras latitudes. Recuerdo haber estado en ese museo también y haber empezado a sentir la misma sensación que había sentido en Argentina. Resulta que con los esclavos africanos no solo vinieron ellos, sino que también trajeron sus religiones. Esas religiones que muchas veces aceptaron al cristianismo como religión principal, pero solo fue como una excusa para mezclar su religión africana con la religión cristiana. Y se produjeron entonces las religiones afrobrasileñas, que están bastante llenas de hechicería, la mayoría de ellas. Y pude darme cuenta que había
un propósito de sanación de esa tierra, pude empezar a orar, a interceder por ese lugar y empezar a sentir cómo era parte del propósito de Dios sanar esa parte de Brasil. Regresé a casa y cuando iba de camino recuerdo haber recibido de Dios: ahora tienes que ir a Santa Clara. El único tema era que Santa Clara no tenía país, solo era un nombre, no tenía la menor idea en qué parte era. Y pasaron varios meses. Un buen día, de esas casualidades, ¿no? Enrique estaba con nosotros aquí en Panamá, estaba en casa. Y recuerdo que en la mañana orando, recibo que era Santa Clara de Ecuador, en Quito. Empecé a contarle a Enrique lo que había escuchado, lo que había sentido. Y Enrique me decía que esa palabra que había recibido era una palabra de juicio. Yo no viajé el día que el Señor me había pedido viajar. Había sido como muy abrupto, no lo logré organizar y pospuse el viaje. Cuando al fin lo tuve organizado, pasajes comprados, hotel definido, se desató la pandemia. Y creo que algunos de ustedes recordarán las cosas que estuvieron pasando en Ecuador. Yo no te puedo decir que esa visita hubiera cambiado esa circunstancia. No tengo la certeza. Pero lo que sí te puedo decir que había un propósito de Dios en orar e interceder. Yo no pude viajar porque 2 días antes de viajar cerraron todos los aeropuertos. El aeropuerto de Panamá, el aeropuerto de Ecuador. Y simplemente ya no pude llegar. Uy, y no sabes lo que sentí en el corazón, porque sabía que había un propósito de Dios en todo esto. Yo creo que de verdad hay algo muy especial en el corazón de Dios. Es como si se hubiera encadenado con nosotros para que nuestra oración, que primariamente es para nosotros, para nuestra relación, para crecer, para morir nosotros y que pueda crecer Él en nosotros, es una de las cosas fundamentales en nuestro cristianismo. Pero después viene algo que es tan importante en el corazón de Dios y es que nadie se pierde. Y para eso, Él se comprometió en que nos necesitaba a ti y a mí. Y es allí donde deberíamos nosotros tener un oído abierto, un corazón dispuesto a escuchar las necesidades. No sé cómo percibes tú el servicio a los demás, cómo vives el servicio a los demás. Pero yo por mucho tiempo estuve muy cómodo. Y era un evangelio, decía un amigo, el evangelio de la oveja. Señor, bendíceme, protégeme, prospérame. Y todo era para acá adentro. En algún momento Dios cambió eso. Y empezó a importar los demás. Empezó a importar que otros conocieran a Dios, que otros conocieran a papá como lo estábamos conociendo nosotros. Yo estos últimos años he aprendido mucho con Enrique y hoy yo no estoy seguro cómo está tu corazón, pero creo que si de verdad estás dispuesto a mirar un evangelio real, un evangelio poderoso, un evangelio que se puede palpar, que se puede tocar, que puedes saber de lo sobrenatural de Dios. Hoy es quizás un día particular porque si Dios nos ha puesto a conversar de esto es porque algún plan tiene para tu vida. Así como lo ha tenido para la de Enrique, Azucena, Claudia, Jimmy y las otras personas que han hablado. Y yo te quería invitar a ver si me acompañas en una oración. Primero quiero dar gracias por tu vida, quiero bendecirte.
Y quiero decirte que no tienes que ser alguien especial, es solamente atreverte a confiar en Dios. Yo te quiero decir, Padre, hoy te quiero dar gracias, Señor, por esta oportunidad de compartir con mis amigos, Señor. Esto que era como muy mío, muy particular, algo muy íntimo entre tú y yo. Y si a ti se te ha ocurrido de que esto debíamos compartirlo, Señor, es porque hay un propósito. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, ahí donde tú estés, yo pido que tú recibas esa carga de amor por el perdido, esa carga por aquellos que no han conocido a nuestro papá. La gente que hoy está en el valle de la decisión, aquellos que tienen miedo, tienen temor en este momento, por aquellos que están pensando en quitarse la vida, hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro que recibes amor por ellos. Hoy declaro que no vas a poder mirarlos de una manera diferente, que a partir de este momento algo se sienta en tu corazón, que tu Espíritu Santo depositas en esos corazones esa necesidad de ayudar a los demás. Y hoy te digo que corres, hoy vas a correr por la vida de los que te necesitan, por las vidas de los que necesitan conocer a nuestro Dios, por las vidas de aquellos que hoy están sufriendo, que tienen miedo, que han pensado en quitarse la vida. Hoy, en el nombre de Jesús, te vuelves parte de ese ejército de los que se paran a orar, a interceder, a clamar por la vida de los que lo necesitan. Y te doy gracias, mi Dios, por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Miguel. Bendiciones. Y gracias. De veras que tocaste los puntos de veras importantes. Y es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia es la enseñanza maravillosa de que ese reino es tener a Dios de primero y obedecer lo que Él nos manda. Y parte de lo que primero nos mandó a hacer es amar al prójimo. Y yo creo que eso es ponerlos en lugar de ellos, deseando que ellos alcancen lo que nosotros, Dios nos ha permitido alcanzar. Y dijiste algo que siempre me ha llamado la atención y es que este evangelio tiene buen olor, es a todo color y es para todo aquel que se atreva, sin ser especial, porque nosotros de veras no tenemos nada de especial. Somos pecadores arrepentidos y siempre necesitados de un Dios que puede y quiere extender su ayuda. Pero su ayuda no solo para añadirnos, como la escritura que nos dio de lema, ¿verdad? Sino para que primero, antes de la añadidura, primero está el buscar su reino y su justicia. Y si yo veo el reino, pues para mí tiene estas dos connotaciones: amarlo a Él en este reino y amar al prójimo. Y si llego a conocer a Jesús, que es parte de lo que también me pide que haga antes de la añadidura, no puedo pasar desapercibido que Jesús, si comienzo yo a acercarme a Él, me mete a hacer lo que Él hizo. ¿Y eso qué es? Extenderme a la necesidad, a no ser nunca más indiferente. Amén. ¿Ya? Y yo quiero agregar esto. Nuestra experiencia como matrimonio, lo hemos dicho muchas veces, somos un matrimonio sencillamente agradecido. Cambió nuestro destino porque era una muerte eterna, nos dio vida eterna y nos permitió dar una herencia a los hijos diferente, ¿ya? No la vida pasada que traíamos. Y encima de darnos ese regalo de gracia, encima se le ocurre decir, venga, colabore conmigo. Yo creo que se ha dicho, y yo lo dije y ahora lo dijo aquel,
y yo les hice esta señal en la mañana. Dios se amarró las manos con nosotros. Mire qué belleza esto. Jesús ya está en gloria, usted sabe, resucitó y está a la derecha del Padre. Ah, pero está haciendo solo una cosa. Está intercediendo por usted y por mí. Cuando yo comencé a preguntarle, wow, Señor, pero si una oración tuya para toda África, ese momento que tú levantando una oración en gloria, imagínense. Cuando caminó en la tierra estaba despojado de su gloria y cada cosa que hizo produjo milagros. Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió caminando, ¿ok? Sin gloria, ¿ok? Y ahora en gloria, imagínense que él podría decir, África se arrepienten hoy y todos los países africanos, toda la gente en ese continente caería en un instante, en un minuto, de rodillas pidiéndole perdón a Dios. Sí, pero su plan no es ese. Su plan es que usted y yo participemos. Para eso hemos sido tocados, ¿ya? Y entonces, si comienzo a entender, para ir aterrizando este evento, si comienzo a entender que buscar primeramente su reino es que está escrito para que el reino de Dios, de su amado Hijo, funcione en mí. Amarlo a Él sobre todas las cosas, como la primera instancia de ese reino, y al prójimo como a mí mismo. ¿Qué sucede? Lo que sigue diciendo para que mis añadiduras lleguen, que tengo que conocer su justicia, que es el Hijo de Dios, el que tiene, ya le dije, la preeminencia de todo. Porque teniéndolo a Él y conociéndolo mejor, hay confianza, hay tranquilidad, hay bendición y sobre todo, no puedo ser indiferente. Yo algún tiempo oraba, ¿cómo es que uno recibe la carga por el perdido? Porque yo en mi vida sin Dios desprecié mucha gente, ¿ya? Y yo creo que el mundo cristiano todavía sigue haciendo esto. A usted y a mí nos presentan a alguien y si la persona se ve bien, está bien vestida, mejor que nosotros, le ponemos algo de atención porque de repente de ahí sale algo bueno para nosotros. Oh, pero pobrecito si le presentan a alguien que su vestimenta es peor que la suya, automáticamente nuestros ojos pasan un escáner en la imagen de la persona y como digo, si está peor que nosotros, no nos interesa, ¿ya? Jesús no es eso. Al conocer a Jesús, yo descubrí que ni tenía que pedirle, póngame carga por el perdido, sino al conocer más a Jesús, automáticamente Él en nosotros iba a comenzar a buscar manifestarse, a buscar extenderse a la gente necesitada. Y yo creo que eso es la esencia. ¿Para qué? Y hoy puedo decirlo con autoridad. 20 años de haber recibido la orden de ya no más dedicarme al negocio, sino a darle todo el tiempo al Señor para seguir buscando que más personas y más personas conocieran la verdad, fueran y recibieran ese toque divino de Dios, ¿ya? Y lo hicimos, nos lanzamos a eso con fe, lo creímos. Yo he contado muchas veces que la que me apoyó más en eso fue ella con sus palabras, porque me dijo, si en tu fuerza vos luchaste para que no nos hiciera falta nada, ni a mí ni a mis hijos, sin Dios, ahora con Dios solo te pido el favor siguiente, ¿ya? Y ese favor es que no me digas un día, pues no hay, porque me decepcionaría de ti y de Dios. Y qué sabroso hoy decirte, animarte, Dios funciona, el Evangelio es poderoso. Y el Evangelio no depende quién tú seas o quién yo sea. El Evangelio sigue dependiendo de quién es Dios y cómo quiere Él manifestarse para producir todo aquello que está escrito. Entonces, ¿quieren la añadidura? ¿Quién quiere la añadidura? Ahí vi que alguien levantó 2 manos y el pie. Ok, queremos la añadidura. ¿Cómo no nos gusta? Queremos las bendiciones de Dios, ¿ya? Y Dios está listo para darlo. Él no está deteniendo nada. Recuerda el ejemplo que le puse en la mañana. Él ya sirvió la mesa con todo, ¿ya? Alguna vez, esto le va a ilustrar mejor, alguna vez estoy dando un seminario de cómo provocar milagros
Y resulta que el amigo que me está ayudando dice, oh Enrique, el cielo de este hotel se abrió y estoy viendo riñones, corazones, pulmones, órganos nuevos. Y cada órgano tiene una etiqueta con un nombre. Y al final de esta reunión, que vamos a orar por los enfermos, ahí estábamos entrenando gente para que aprendiera cómo orar por enfermos, cómo los milagros son tan fáciles, ¿ya? Y él decía, y hoy cuando al final, y le decía a la gente, escuchen, cuando ore por usted si su riñón está malo, el Espíritu Santo toma de la bodega del cielo un riñón nuevo y le quita el viejo y le pone uno 0 kilometraje. Ni siquiera va a chapucear, a remendar, a reencauchar su riñón, sino le va a poner unos 0 kilometraje. Y usted sabe cómo somos los creyentes, ¿verdad? Yo vi para arriba y veía el techo, y yo veía el techo del hotel, no la bodega que mi amigo estaba viendo. Y vengo y le digo a Dios, Señor, yo soy el titular de este seminario. ¿Y por qué a mí no me mostraste la bodega, verdad? Así con esa envidia santa, ¿verdad? Usted conoce qué es eso, ¿cierto? Y seguía abriendo mis ojos hasta me pasé los dedos en los ojos para ver si era por eso que no veía bien y veía y nada. Y de pronto se abre el techo para mí y era otra bodega. Pero mire qué curioso. Aquel había visto los órganos para esa reunión y que el Espíritu iba a traer sanidad. Y la bodega que yo comencé a ver era todo lo económico que tenía también para cada persona. Le estoy diciendo con esto, Dios tiene una bodega inmensa con todo lo que usted va a necesitar en toda su vida, sea físico, sea emocional, sea espiritual, sea económico, ¿ya? Sea material. Dios tiene todo para nosotros, ¿ok? Y quiere saber algo más, usted ha entrado a las tiendas por departamento, cada prenda tiene una etiqueta. Dice un código, dice el precio, dice la talla, ¿ya? La identificación del proveedor. ¿Y qué pasa? Esas bodegas en el cielo tienen su nombre y tienen mi nombre. ¿Y sabe qué más me vino ese día que me sacudió? ¿Qué sucede cuando usted y yo nos muramos? De acuerdo a lo que la historia nos ha dicho, ¿verdad? Es que llegamos a la puerta del cielo y ahí está San Pedro, ¿verdad? Con ese llavero grandote, abre la puerta del cielo, pero agarra el libro y le pregunta su nombre. ¿Cuál es su nombre? Porque dice que en ese libro están escritos los que van a entrar al cielo. Y entonces yo llegué a esa puerta, ¿verdad? Estoy viéndole como la ilustración siguiente de la bodega. Y entonces llegué a esa puerta, ahí estaba mi nombre, gracias a Dios. Y ahí, después de la puerta, ha visto esos trencitos donde llevan a toda la gente de los parques de diversiones. Usted viene, pasa a la puerta, ya dio su ticket, y ahí está el trencito que pasa, nos subimos todos y ya nos lleva a los diferentes destinos, ¿ok? Y entonces para el trencito después de la puerta ya habiendo entrado, y yo me voy a subir al tren, y entonces viene San Pedro y me dice, no, usted no se sube al tren. ¿Y por qué, verdad? Pero sí, es que los que van ahí, ahorita en este primer viaje, el trencito los lleva en un recorrido abajo de todas las bodegas. Y el que va manejando el tren, que es un ángel, les dice, miren todo lo que está aquí en bodega con su nombre. Nunca creyeron que Dios se los podía dar ni que ya estaba ganado para ustedes. Así que aquí en el cielo nada de eso les sirve y desaparecían todas las cosas. ¿Ah? Y me dijeron, usted ya no necesita irse en ese trencito porque usted ha comenzado a jalar todas las cosas de la bodega para usarlas en esta tierra, o para usted o para alguien más. ¿Qué estamos diciéndole? Dios anhela bendecirlo. Dios desea que a usted le alcance todo lo que su hijo ganó en esa cruz, porque no lo ganó gratis, tuvo sufrimiento para poder obtenerlo para nosotros, ¿ya? Pero una de las premisas demasiado claras de este día, y no solo el lema lo dice, es de que no debemos de pensar primeramente en nosotros. Debemos de saber que el plan de Dios es amarlo a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. Si tan solo, dijo Él, haces estas dos cosas, entonces, imagínense, estaremos cumpliendo la ley y los profetas. ¿Ok?
Mi amado, hoy es un buen día. Yo me imagino que con todo lo que ha sido compartido este día, yo creo que con todo eso que hemos compartido, yo creo que nuestro corazón se está alineando, ¿ya? Y las añadiduras no van a hacerse esperar, ¿ok? Tenemos un testimonio más ya para ir llegando a lo que nos toca, que es la oración final, y es el testimonio de Orlando, por favor, Orlando Delgadillo, así que pongamos atención. Él es de Colombia. Desde Bucaramanga, Colombia, les comparte Orlando Delgadillo, de profesión economista, empresario. Muy agradecido con Dios hoy por estos minutos de agradecimiento que me permite hoy transmitirlo. Hace 12 años conocí de Dios. Una persona vino a visitarnos a nuestro hogar. Precisamente en ese momento estábamos pasando una situación complicada de economía, de salud, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestros hijos. Ese día, esa persona oró por mí y le permití que Jesús entrara a mi corazón y recibirlo como Señor y Salvador. Y ver respuestas inmediatas de una manera sencilla, fácil, con poder. Y fue un toque de amor, una buena noticia a mi vida, donde comencé a caminar diferente, cambiando mis prioridades, mi modo de pensar, creyendo que lo que estaba haciendo era lo correcto, pero por mi ignorancia espiritual no lo sabía. Hubo unos aspectos que en ese mismo instante Dios puso en mi vida, en mi corazón, que me ayudaron y me han ayudado en estos 12 años del Evangelio hermoso, como fue la paz, que llegó inmediatamente a mi vida. Se quitó esa agitación diaria, ese egoísmo, esa división, esa envidia. Esa paz llegó a mi corazón. Otro aspecto que llegó a mi corazón y una vez supe que algo nuevo estaba pasando en mi vida, entendí que a pesar de todo lo que viví y vivía, Dios me había guardado y protegido, sin conocerlo, sin tenerlo en mi vida, sin llamarlo a formar parte de mi vida. Entendí que era su amor y su misericordia tan grande que aún nos guardaba. Otro aspecto fundamental fue el amor. Cuando uno se adentra a las escrituras, encuentra 1 Corintios 13 y ese día que fue como el mismo, al otro día, Dios me llenó de amor mi corazón y ese día llegó otra palabra fundamental como fue el perdón. Entonces, el amor unido al perdón fue desencadenar totalmente mi vida, hacerme libre, conocer la verdad. Fue fascinante. Es tan así que a los 2 días yo me quería comer el mundo, quería compartir esa paz, ese amor, ese perdón que podía salir de nuestro corazón y hacerlo y hacernos libres. Eso fue fabuloso y sigue siendo fabuloso porque se sigue transmitiendo a toda necesidad, a persona que se nos ponga al frente. Otro aspecto que en la medida que íbamos escudriñando su palabra, entendiendo su palabra, fue el de no juzgar. No juzguéis para que no sean juzgados. Una palabra fundamental para nuestras vidas como cristianos. Otra palabra que ha llegado mucho al corazón es guardar nuestro corazón. Es fundamental que solo le permitamos a Dios esté ahí.
guardando, protegiéndonos por su Santo Espíritu. Otra palabra, la obediencia a su palabra, que no es solamente una escritura para leerla y guardarla y ya, sino es para hacer la vida todos los días. Y algo trascendental que ha tenido mi vida es entender que la sabiduría que yo tenía del mundo antes de conocer a Dios de nada vale. No puede programarte, no puedes hacer lo que tú quieres sin el permiso del Dios. Solamente la sabiduría de Dios, ese temor a Dios. Hoy comparto estas 4 o 5 aspectos que han sido fundamental en mi vida, como han sido la paz, el amor, el perdón, el guardar nuestro corazón, el de no juzgar y obedecer la palabra, y la sabiduría de Dios. Pedir sabiduría a Dios es verdaderamente lo mejor. Le agradezco a Dios por todo lo que me ha permitido extenderme a mi prójimo, ayudar, ayudando al afligido, al enfermo, al anciano, a los jóvenes que están en drogadicción, a los que están en las cárceles. De verdad agradecido con Dios. Dios es grande, poderoso y vive. Y lo que hizo Jesús, esos milagros, hoy se están haciendo aún más en esta situación que vive este mundo, en temor y miedo. Muchas gracias. Gracias, gracias Orlando. Sí, nos toca ir aprendiendo, pero sobre todo ir poniéndolo en práctica. ¿Ok? Yo creo que es el momento. Ahorita me levanté a llenar mi vasito de agua y sentí esto. Y creo que no hay mejor momento para aprovechar cuántos estamos ahorita conectados en línea para poder levantar juntos una oración intercediendo por todos aquellos que hoy en el mundo están en necesidad, en temor, con pensamientos de suicidio. Ese testimonio de una persona llamar 3 veces a alguien. Yo hablaba con Azucena en el almuerzo y decía, tiene que ser un ángel. ¿Quién sabe quién se quiere matar en ese momento? Llamarlo 3 veces hasta que contestó, darle un teléfono de alguien humano aquí para que le ayude, sabiendo que iba a estar en esta reingeniería para hablarnos, para gritarnos de cómo el mundo está y de que una oración y Dios moviendo para que alguien actúe y diciéndole que no tenía saldo y que no sabía cómo es que había entrado la llamada. Y entonces hablábamos con Azucena, no, es que el ángel le dio un coletazo al teléfono y se conectó, ¿verdad? Porque imagínense, esto es divino. Entonces, dicho eso, quisiera aprovechar para que nos unamos. ¿Qué es ponernos de acuerdo? Es pararnos en la voluntad de Dios y Él quiere que nadie perezca, Él quiere sanar porque su llaga venció, Él quiere quitar el temor porque dejó escrito que Él no da ningún temor, no viene ni culpa, ni temor, ni cosas en contra de nosotros, sino solo a favor, y todos unidos y poniendo, porque esto también va a ser una práctica de poner primero que nuestra necesidad, la necesidad del prójimo. Y sabemos que cosas en el mundo entero, comenzando en lo espiritual, van a suceder. ¿Ok? Entonces, unámonos, por favor. Y Padre, hoy te damos gracias porque estamos unidos, recibiendo de ti en esta reingeniería de vida, para, como nos has enseñado, desaprender lo aprendido y aprender a tu manera. Y qué mejor momento que todos unidos para pedir que respaldes la palabra que tú mismo has dicho que tiene poder cuando es enviada. Y la enviamos, Señor, al norte, al sur, al este y al oeste, declarando que tu palabra toca esa semilla que alguna vez fue sembrada con tu palabra en personas, pero que te rechazaron y no creyeron,
pero hoy hablamos vida sobre esa semilla y comienza a producir vida, a germinar en estos corazones que tienen incredulidad y necedad y no querían nada contigo. Y hoy, en el nombre de Jesús, esa palabra que tiene poder les rompe ese velo que ha encegado el entendimiento y ellos pueden comenzar a levantar su mirada y a decir, si Dios existe, necesito ayuda, y tú, algo tan sencillo como eso, lo tomas y produces respuestas y resultados. Padre, hoy te damos gracias porque también pedimos que toda persona que ha sido contagiada, toda persona que está sufriendo esa enfermedad, tal vez en su último momento, también dijiste que cuando dos o más se ponen de acuerdo, todo lo que pidamos al Padre será hecho. Primero para gloria de Él y luego para traer resultados a esta tierra. Y te damos gracias hoy en el nombre poderoso de Jesús. Y también nos unimos, Señor, para levantar esos problemas en cada familia, Señor. Padres a hijos, hijos a padres de pareja, Señor, en esos problemas de corazón donde está la ira, el carácter, el maltrato, todo eso que tú conoces mejor que nosotros, Señor, también pedimos en el nombre de Jesús que se cambie la esfera, porque Señor nos has enseñado que todo ser humano está bajo un ambiente espiritual de tinieblas que nos tiene aquí abajo gobernados sin poder aceptar nada de lo tuyo. Pero cuando oramos, tu oración quiebra eso que está sobre estas personas y entonces están los cielos abiertos para ellos y declaramos día cercano de salvación para ellos en el nombre de Jesús. Hemos atado los problemas y desatamos ese día maravilloso donde tú te acercas con ese toque poderoso de vida, donde todo cambia, Señor, porque esa es la experiencia. Señor, también tomamos autoridad para todo temor en el corazón de qué va a pasar, de lo económico, de los días por venir, cómo seguirá la cosa. Ese temor hoy también se quiebra en el nombre poderoso de Jesús. Y oramos, Señor, en tu nombre, y ese nombre tiene poder para provocar lo que estamos hoy creyendo. Y como lo creemos en fe, tú dijiste que al que cree todo le es posible, y nosotros hoy estamos convencidos de que ese es tu evangelio, un evangelio que ayuda, un evangelio donde ninguno de nosotros es protagonista, es el Espíritu Santo el único protagonista y nosotros solo somos testigos de tu poder y tu amor, tocando y cambiando eso que estamos estableciendo. Hoy, Señor, de veras te damos a ti, Señor, ese permiso para que puedas hacer porque te has atado con nosotros. Estás orando por nosotros para que nosotros seamos los que oremos por el perdido. Y hoy eso es lo que estamos haciendo. Y Señor, gracias por ese amor tuyo. Cubrimos, Señor, con la sangre del Cordero cada persona con necesidad este día. Y esa sangre tiene poder. Esa sangre le cambia, esa sangre le protege, esa sangre le limpia en el nombre poderoso de Jesús. Y levantamos todos aquellos como este hombre que quería suicidarse porque no tenía para darle de comer a sus hijas. Levantamos hoy toda persona con deudas que está afligido, toda persona con preocupación que su casa no tiene el alimento, toda persona que ya fue despedido y no sabe qué va a pasar en su economía, todo empresario que tiene su negocio cerrado y está viendo hacia adelante con gran preocupación. Y Señor, hoy declaramos en el nombre de Jesús que tú eres capaz de producir los milagros económicos que estas vidas necesitan. Muévete como es tu voluntad, usando a quien tú quieras, Señor, para que se extienda, Señor, y pueda hacer lo que tú eres capaz de hacer, usando lo que quieres, como hemos dicho, para provocar respuesta a la necesidad de estas vidas, Señor. Oramos hoy con agradecimiento en el nombre de Jesús, cumpliendo, Señor, ese mandato divino donde te amamos a ti, oramos por ellos porque te amamos a ti primeramente y también porque tenemos que ponernos en lugar del prójimo y amarlo como a nosotros mismos. Gracias por todos los que aquí hoy estamos conectados
porque estamos teniendo el tiempo, una casa, un equipo para poder estar conectados, Señor, pero cuántos miles hay allá afuera que no tienen lo que nosotros tenemos. Por eso hoy les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Y ahora sí, le pedimos esto. Tenemos 8 moderadoras que están conectados con todos ustedes y nosotros, y usted puede a ellas escribirle por chat su necesidad. Y cada una de ellas va a ir leyendo esas necesidades y vamos a ir declarando que también a usted este día, si Dios le citó y lo sentó para escuchar, que si primero busca el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas son añadidas. Y hoy todo es de día, al dedicarle, pasar estas horas conectados, escuchando de Dios, estamos buscando su reino. Así que podemos declarar que añadiduras van a llegar a su vida. Así que por favor vamos a dar unos minutos para eso, para que usted escriba, para que usted pida, y entonces ya podemos comenzar el último tiempo en oración. Así que escriba, sí, escriba su necesidad. No tiene que explicar, no necesitamos saber los nombres, Dios le conoce en detalle, minuto a minuto, y sabe dónde está parado. Así que en el chat escriba usted a su moderadora que tiene qué es su necesidad, y vamos a ir que cada una de ellas vaya leyendo para entrar en el tiempo de oración. Muy bien. Gracias. Uh-huh. Ok. Así. Ya hay varias. Ya lo abrí. Muy bien.
Entonces estamos listos. Bueno, estoy lista. Yo tengo unas y vamos a ir pasando a las siguientes. Okay. Piden más y más comunión y estudio de la palabra en el lugar secreto. Que haya el primer amor con su esposa y restauración. Para trabajar y experimentar a Dios a otros lugares. ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Claudita, que no te escuchamos? Aquí hay un poco de ruido en los cielos. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, perfecto. Ya. Entonces, inicio de nuevo. Más y más comunión y estudio de la palabra en el lugar secreto. Que vuelva el primer amor con la esposa, que haya restauración y restitución. Para trabajar y experimentar a Dios en otros lugares. Libertad financiera. Si hubo relaciones rotas que no hayan sido la intención que Dios restaure esas relaciones. Dependencia. Él podía consultarle todo, dependencia. Poner temas en orden. Y propuestas de trabajo en otro país para que Dios sea evidente en esa respuesta. Por la salud de padres, por angustia por falta de empleo, unidad en la familia, para que Dios cree todo conocimiento humano, justificación que se levanta en contra de Dios hoy en día en los hijos, por salud por una hernia umbilical, para que el esposo sea libre, para que el esposo conozca de Dios y su hija sea libre de vicio y que Dios le ayude a perdonar. Esas son las que yo tengo que me llegaron al privado. Y tengo otra por aquí. No me la han terminado de copiar en un momentico. Entonces, para interceder por temor, para que los hijos, es muy repetitivo, para que los hijos lleguen a los pies de Cristo. Bueno, me faltan otra que me la están copiando. Mientras tanto, le damos paso a Carol, que tiene también un grueso y el resto de las chicas también. Entonces ahí vamos dando paso. Dale, Carol. Gracias, Claudita. Yo tengo aquí que necesitamos sanidad física y de mente, oportunidad laboral, necesitan sanidad por su cuerpo, por empleo y cargas económicas, sanidad espiritual y financiera, sanidad de lipomas, tendonitis en su mano, sanidad física, sanidad de artritis, sanidad emocional, económica, física, piden por unión familiar, una persona será operada pronto y le pondrán una prótesis en su cadera. Piden también por un caso de una persona que tiene neumonía y está metida junto con personas que tienen COVID. Sanidad espiritual, sanidad de depresión y deseo de morir. Oración por temperamento y carácter. También piden sanidad emocional por una pérdida de una bebé. Restauración de hogar y área financiera, liberación de adicción y pornografía, restauraciones de matrimonios. También quieren pedir autoridades por las autoridades de Colombia y Panamá. Por añadiduras, piden oración por añadiduras, por familias que necesitan un nacimiento de nuevo, por la conversión de familias, de hijos, de esposos. Libertad de homosexualismo, piden ojos nuevos y también tengo una petición que dice que pide, dicen el nombre, dice mi sobrino quiere cambiarse de género y la cirugía está programada para septiembre de este año. Pido un milagro de Dios de su identidad que sea restaurada. Mi hermana ha estado en depresión por esta situación. Gracias. Estas son las que yo tengo, Clau. Le doy paso a Nelly. Porfa, gracias. Gracias, buenas tardes. Hola. Hola, Nelly. La primera pregunta, Enrique, ¿cómo podemos permanecer 35 años en el Evangelio sin desanimarse, cansarse, debilitarse? Hoy lo necesito. Otra,
parejas separadas, madres cabeza de hogar, matrimonios con nuevas parejas, madres solteras, padres que son madres. Ya hay conversión en alguno de ellos, pero hoy los hijos están viviendo en los mismos pecados. Enrique, tú has hablado de unidad. ¿Cómo debo orar? Pido oración por unidad de familias, por oración y protección y salud en niños y adolescentes, por salud y economía de todas las familias. Otra, un chico muy particular. Quisiera oración por mi salud y porque Dios me dé sabiduría para emprender un mejor camino. Me libre de mal en estos próximos viajes. Él se llama Jorge Camejo. Y hay una muy particular que es Paola Duarte Díaz, la chica de Barranca Bermeja, que estuvo en Metamorfosis, y ella pide y suplica esa restauración de su hogar porque el esposo se fue y la dejó con sus hijitos. Dice que ella vivió esa misma situación y sabe lo que es el temor. Y de solo pensar que sus hijos vayan a vivir la misma situación, no tiene paz. Ok, Esas, gracias. gracias. María, Ya, dame un segundo. Piden para que el Señor interceda en situación de desempleo en familia, tanto de mamá y papá. Piden restauración para que los hijos lleguen a los caminos del Señor. Una señora pide oración porque le han encontrado un mioma. Piden por nuevos tiempos, piden porque el Señor dé nueva tierra y todas las oportunidades para que impregnen con el reino de Dios. Por enfermedad, por restauración de familia. Restauración de una pareja. Piden por el corazón de un hijo para que el Señor le dé sabiduría y entendimiento y lo guíe a poner orden en su vida y prioridades y que le dé madurez y convicción de pecado. Oración por el esposo para que tenga una relación personal con Dios y pueda confiar plenamente en Él, porque ambos están en situación, a raíz de la pandemia, perdieron sus trabajos y no tienen cómo cumplir los compromisos económicos. Por un hijo que está en drogadicción, no quiere saber nada de la mamá y cuando se encuentra con ella en la calle, la ignora. Oración para que el Señor oriente. Ok. Ya. ¿Alguien bueno, más? sí, claro. sí, a ti tengo otras que estaba esperando. Por un hogar, por una familia para que haya guianza en sus decisiones financieras y qué hacer en su casa, por restauración de matrimonios, por la familia e hijos. Se repite mucho restauración de hogar, por bebé que vienen en camino, por otro joven que va a tener cambio de sexo. Tengo otra aquí. Sanidad física por seguir avanzando en camino con Dios, para libertad en el corazón de un esposo, por el proyecto de una casa nueva, protección física de mamás y hermanos y un encuentro de Dios de su hermano con Dios, para que Dios guarde las familias que trabajan y que están expuestas al COVID, que Dios corte y arranque maldiciones de alcoholismo y toda clase de vicios. Ya, de ahí tengo como esas partecitas. Gracias. Carol tiene más.
Sí. Y Mayra también tiene Yo otros. tengo Y también. Kelly también tiene más. Ok. Dale, Mayra, si quieres. Ok, me piden por falta de comunicación y tengo una pregunta que quieren una aclaración de cuál es la diferencia entre el lugar de oración y el lugar secreto. Esas serían. ¿Solamente? Sí, esas son las que tengo, que me escribieron acá. Y listo. Falta Kelly y Yo nuevamente tengo Carol. tres más, que es control de peso, piden oración por control de peso, por remodelación de una casa y por restauración de jóvenes violados. Kelly. Michelle pide por la restauración y sanación con su esposo, que su esposo se acerque a Dios, por su negocio que ahora mismo está parado. Un señor pide por su hija Yaeli y su pareja. Y tengo una misma, parecida a la pregunta de Mayra, ¿cuál es la diferencia del lugar secreto y que si es distinto a orar? Sí, yo creo que ya. Y alguien pide ¿Ya? por todas las familias de la fundación. Y yo creo que ahí cerramos ya. Ok. Muchas gracias. Bueno, dando respuesta a la petición de diferencia entre orar y lugar secreto. Orar es hablar con Dios, es conversar, lo puedes hacer a cualquier hora, lo puedes hacer en cualquier lugar, ¿ya? Y yo creo que orar es familiarizarte, hablar con tu papá, ¿ok? Y lugar secreto significa que tienes una cita en un mismo lugar, aislado totalmente de todos, ¿ya? Hay personas que dicen, yo oro cuando voy en el vehículo porque voy solo y manejo una hora, está bien, pero eso no es lo más importante. Vas manejando y aprovechas orar, está bien, pero lugar secreto es darle al Señor el primer lugar. Es apartarte de todo, dejas todo a un lado, tenés preferiblemente tener un mismo lugar y tener una cita con Él. Y ahí ya se vuelve una reunión de intimidad, donde, como dijimos, hay un intercambio divino. Yo creo que ahí es donde podés anhelar oír la voz audible de Dios, porque Él quiere hablarnos. Él dice que sus ovejas oyen su voz y a los hijos los llama por su nombre. ¿Ya? Recuérdese que la Biblia es el manual general de instrucciones para todo creyente, pero es en el lugar secreto donde Dios comienza a darnos las instrucciones específicas para nuestra vida. A veces he encontrado esta diferencia. Alguien siente el llamado de misionero, ok, y te meten en un enmarque de qué es lo que hacen los misioneros. ¿Por qué? Porque al no haber intimidad en el lugar secreto, él quiere que seas misionero, pero tiene tus particularidades, no es una regla general. Y así cada uno de los llamados, ¿verdad? El ser pastor, el ser profeta, tiene cada una de cosas muy específicas, su peculiaridad, y eso solo se consigue en el lugar secreto. En el lugar secreto yo aprendí a oír la voz de Dios, ahí fue donde me comenzó a decir, quiero que viaje tantos días a tal país, quiero que haga tal cosa, ahí me enseñó que tenía que tirar mi agenda. Antes yo respondía a invitaciones y llegó un momento en el que tuve que cancelar. Me llamaban y me invitaban a un lugar, a un congreso, a participar en algo, y tuve que decir, no puedo, ahí te cuento después, ¿verdad? Aunque tenía el tiempo libre, porque ya no era yo el que manejaba la agenda, como dijimos en la reunión, durante la reunión, es una dependencia de cumplir su voluntad, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia. A todos nos conviene, la mayoría oramos, pero yo creo que pocos, porque a veces yo pregunto quiénes van al lugar secreto y pocos van al lugar secreto, y es donde está la mayor de las bendiciones de tener un cara a cara con Dios, ¿ya? Entonces, yo creo que dicho eso, pues buscamos que lo entiendan, ¿ok? Y ahora nos vamos a poner otra vez de acuerdo todos. Usted dio una petición, va a llegar el momento en el que lo mencionamos y entonces usted lo toma para usted su milagro, porque es así como Dios actúa. Algún día aprendí esto y hoy le puede servir.
cuando yo necesito un milagro y he pedido que oren por mí, estoy atento al momento en el que alguien va a hacer la oración ante Dios o lo va a declarar por fe o lo va a establecer y lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y entonces a mí lo único que me toca es escuchar la oración que a mí me va a desatar mi milagro y yo la creo y entonces eso se vuelve mío, porque ya alguien lo desató. Es lo que Jesús hacía. Le dice al ciego, ¿qué quieres? Quiero ver. Mira, y el ciego pues solo escuchó la palabra mira y lo agarró y por eso los ojos fueron abiertos. ¿Ok? Entonces, eso vamos a hacer. Así que les pido que nos unamos otra vez y cuando usted esté oyendo una oración que no es la suya, por favor, usted dígale a Dios, sí, Señor, haz eso para esta persona. ¿Ya? Él sabe, no tenemos que mencionar nombres, Él sabe los que estamos conectados, como se dijo ya varias veces, Él nos conoce minuto a minuto, sabe nuestra necesidad y lo que estamos enfrentando. ¿Ok? Entonces, Señor, hoy te damos gracias porque estamos unidos y establecemos en el nombre de Jesús que esas familias que necesitan restauración familiar, hoy lo declaramos, Señor, y pedimos la intervención divina de tu Espíritu, quebrando todo aquello que impide que esa restauración se dé. Un manto de amor, de unidad y el poder tuyo, Señor, haciendo la obra. Padre, levantamos todos los que no tienen empleo, los que tienen problemas financieros, los que tienen temor en esa área, y hoy establecemos en el nombre de Jesús el milagro poderoso de un cambio sobrenatural, porque tú eres sobrenatural, tu evangelio es sobrenatural. Mi Dios, gracias, gracias, porque hoy pedimos a aquellos que buscan de mayor dependencia tuya, tú eres el principal interesado en enseñarnos cómo depender de ti. Por eso te damos gracias, Señor. También, Señor, pedimos que el ingrediente llamado perdón, que es poderoso, comience a moverse por tu espíritu en el corazón para que aquellos que les hace falta ese desatar perdón sobre alguien sea hecho en el nombre de Jesús. Hoy tomamos autoridad en Cristo Jesús y rompemos todo demonio, quebramos toda garra inmunda sobre aquellos cuerpos donde el vicio de droga, de pornografía, de cigarrillo, de alcohol, de cualquier cosa que le quiere destruir, de violencia ahí en casa, hoy se quiebra en el nombre de Jesús y espíritus inmundos, escúchennos desde aquí. Satanás, te atamos y ordenamos que toda garra inmunda que ustedes tienen en estas vidas, hoy es quitado en Cristo Jesús. Señor, gracias porque tú eres un Dios que nuestras emociones y nuestros sentimientos los estabilizas y los pones en la dimensión correcta como debe ser. Gracias, Señor, porque la mentira de la depresión hoy también es quebrada. En el nombre de Jesús desatamos que toda persona que ha sido incluso dictada médicamente que lo que tiene es depresión, eso es una mentira. Porque Dios me mostró que aquel que entra en depresión es porque el diablo le ha engañado, que sus talentos y dones los enterró y por eso se siente inútil. Pero eso no es más en estas personas. Ese deseo de muerte, hoy también lo atamos y hablamos vida sobre esta persona. Pedimos, Señor, para que todas aquellas parejas, esposos o esposas o hijos que están lejos del Señor, hoy, en el nombre de Jesús, con la autoridad que nos has dado, atamos todo espíritu de tinieblas que los ha hecho incrédulos, que les tiene cegado el entendimiento, que les miente que para ellos no es. Dios hoy queda atado en el nombre de Jesús y desatamos el encuentro personal con Jesús. Declaramos día de salvación hoy mismo para ellos de una forma sobrenatural, propiciada por el Espíritu Santo. Por eso, Señor, te damos gracias. Y, Señor, tomamos autoridad y hemos visto personas en España que querían operarse, un hombre y un joven para ser mujer, y quebraste eso. Hoy tomamos autoridad, todo espíritu de homosexualismo hoy se quiebra, es desarraigado y esa mente entra en claridad porque más confusión que no es su sexo ya no puede seguir ahí. Señor, gracias porque hablamos unidad en cada casa.
Abramos unidad en cada persona, que lo que tú pienses, que lo que tú creas, que lo que tú digas y lo que tú hables sea una misma cosa, sea congruente en tu camino, porque ese es parte del plan divino de Dios. Desatamos a aquellos que lo necesitan, la sabiduría divina, el entendimiento para poder caminar de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios. Señor, gracias por cosas nuevas que van a pasar. Señor, se rompe la falta de comunicación, aún, Señor, ese peso que tiene que ser nivelado en alguien. Hoy declaramos, Señor, el milagro llevado a cabo. Gracias, Señor, porque de mente, de corazón, eso que queda marcado por violación, hoy también se quiebra en el nombre de Jesús. Declaramos que el Espíritu Santo, como quien pasa una almohadilla en una pizarra totalmente escrita, lo deja totalmente libre. Les devuelve lo que les fue robado, Señor. Esa identidad que solo es ser hijos de Dios. Padre, gracias porque bendecimos todos los hijos, bendecimos esa persona que está esperando bebé. Y Señor, sobre todo hoy levantamos, porque hay muchos enfermos, los levantamos. Y Espíritu Santo, nadie como tú tiene la capacidad de traer de hace más de 2000 años la llaga de Jesús y aplicarlos en esa trasplante, en ese cuerpo, en ese riñón, en cada órgano que hoy han pedido oración. Hoy declaramos día de sanidad, porque hace 2000 años ya se ganó y dice Dios que es nuestra. Y hoy lo creemos, Señor. Y también levantamos a aquellos que están sirviendo a los enfermos, corriendo el riesgo de ser contagiados, mas tú tienes el poder para protegerlos. Señor, yo los cubro con la sangre del Cordero. Está escrito en la Biblia que al pueblo judío lo mandaste a sacrificar un corderito y pintar los dinteles, y entonces el ángel de muerte no podía entrar a esas habitaciones, a esos cuartos donde había esa pintura. Esas dinteles de casa estaban marcados. Y hoy es más poderoso que la sangre de un animalito, es la sangre de tu Hijo que podemos aplicar en cada una de estas personas para que no puedan recibir ningún contagio, y agradecemos sus corazones para seguir ayudando, Señor, a otros que están enfermos. Y Padre, gracias por empleos que tú vas a abrir puertas. Empleos nuevos y mejores, Señor. Empleos nuevos, como digo Azucena, y mejores, Señor. Y ese corazón por haber perdido un bebé, Señor, levantamos que el único que puede traer consuelo, confort, eres tú, Señor. Y hoy, Señor, te damos gracias. Y también bendecimos las autoridades de cada uno de nuestros países. Cada país que hoy leímos, que hoy están representados en este Congreso, Señor, los bendecimos. Tú nos mandaste a bendecir al señor presidente, a su familia, a los ministros, a los jefes de Estado, al ejército, la policía y, ¿por qué no?, la Iglesia Católica y Evangélica, para que la verdad siga fluyendo y provocando vida. Y Señor, gracias porque te lo recordamos. Hemos orado por nuestras autoridades y tú prometiste que si oro por las autoridades, tú haces vivir el país quieta y reposadamente. Señor, gracias, gracias. Y aún oramos, Señor, en este momento por peticiones que tal vez alguien tiene y no mandó escrito nada, pero que en su corazón sabe que tiene esa necesidad. Y tú que escudriñas los corazones, sabes todo. Por eso hoy, en el nombre de Jesús, también declaramos que tiene su respuesta, Señor, porque yo traigo a memoria que dejaste escrito que tú eres un Dios generoso en dar respuestas, eres un Dios que se complace en bendecir. Por eso, gracias. Y Señor, no queremos esta tarde hacer vana la cruz de Cristo. Queremos aprovechar todo lo que tu Hijo ganó en esa cruz y lo que venció para todos nosotros. Señor, alguien que esté pidiendo perdón, Señor, por sus pecados, también está incluido en lo que hoy declaramos, y quitamos toda culpabilidad de su corazón, porque tú no eres un Dios que culpa a nadie. El enemigo nos engaña y nuestra carne se levanta culpándonos, haciéndonos creer que como tú, Dios, nos vas a atender si mira lo que hacemos.
pero tú, Señor, eres capaz de crear lo que nadie más es capaz de crear, de producir y transformar lo que nosotros no podemos. Señor, hoy bendecimos tu santo nombre. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Y cualquier juicio, cualquier demanda que esté pendiente, cualquier persona que te debe y no te quiere pagar, hoy establezco que en estos siguientes 3 días el Espíritu de Dios enviará ángeles para que no duerman, sino se revuelquen en cama con esa carga de que tienen que correr y pagar, Señor, porque lo he visto pasar en muchas personas cuando oramos así, y hoy, Señor, tú lo estás poniendo. Por eso, en el nombre de Jesús, declaramos hoy que eso también es hecho, y usted bendiga al que le debe, y entonces se desatará lo que acabamos de establecer. Gracias, Padre Santo. Y Señor, gracias porque bendecimos a todos aquellos que estuvieron hoy conectados, que no escribieron ninguna necesidad, gracias a Dios, pero que, Señor, yo pido que les bendigas para que se extiendan a derecha y a izquierda a seguir siendo canales de bendición. Y gracias, Señor, por permitirnos este día para dedicar todo el tiempo que hemos dedicado a las cosas tuyas. Señor, queremos a partir de hoy seguir buscando tu reino y tu justicia, y así, asombrosamente, milagrosamente, sobrenaturalmente, harás llegar a nuestras manos todo lo que a ti se te ocurra añadirnos y que sabes que alegrará y pondrá en contentamiento hacia ti nuestro corazón. Oramos con agradecimiento en el nombre poderoso de Jesús. Y a todos ustedes, a las personas que nos ayudaron, a los moderadores, muchas gracias. A Claudia, que administró este medio de comunicación, también gracias. Y a usted por haber estado estas horas unidos a nosotros, ¿ok? Los que nos dieron testimonio y colaboraron, gracias por hacer, ¿ok? El 25 de julio de este mismo año, o sea, en un par de semanas, estamos teniendo la primera reingeniería que iba a ser física, como las otras que hemos tenido, la primera reingeniería de Europa. Y entonces ya me pidieron la fecha 25 de julio para tener en el día sábado como hoy la primera reingeniería europea. Ahí los horarios ya son un poquito diferentes, pero si usted está interesado, le va a llegar la información. Bendiciones a todos, les queremos mucho. Aunque no sabemos por qué todavía, ¿verdad? Pero hasta les queremos. Próxima. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Señor. Bye. Bendiciones.